Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián de Posfay, soy asesor internacional en bienes raíces en la Florida. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de preconstrucción y construcciones nuevas a estrenar, para obtener actualizados a nuestros inversionistas extranjeros y escuchar todas las opciones de inversión. Y hoy tengo un invitado especial. Bienvenido, Alfonso López, ¿cómo vas? Sebastián, qué gusto, qué bueno compartir contigo y con tu audiencia. Y justamente, qué interesante eso que estás diciendo, porque exactamente de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de construcciones que ofrecen rentabilidad, pero que también tienen un fin migratorio. Y esto es algo que en el mundo de bienes raíces existía un pequeño mito al respecto. Bueno, yo comprando bienes raíces puedo tener una visa de inversionista. Y la respuesta es prácticamente no, porque cuando uno compra bienes raíces está comprando un asset que no genera economía y no califica con los requisitos de una visa de inversión. Pero justamente nosotros lo que hacemos es que le ofrecemos al cliente una actividad económica en el mundo de construcción de viviendas unifamiliares, acompañamos al cliente en todo el proceso y esa actividad económica va a cumplir con todos los requisitos que tiene migración para poder aplicar a esa visa de inversión. Entonces, con eso te dejo a ti, a tu audiencia, un poco el inicio de lo que vamos a conversar y vamos a hablar un poco de cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y la línea de tiempo de cómo lo hacemos. ¿Te parece? Me parece excelente. Bravo, muy bien. Entonces, bueno, para comenzar, nosotros, la firma que yo represento, este producto lo llamamos el Plan B, la solución del Plan B, y nosotros hemos hecho esto ya por 11 años. Hemos tenido la dicha de sacar más de 1,000 visas a familias de diferentes países de Latinoamérica y por lo general lo hemos hecho a través de franquicias. ¿Por qué? Porque las franquicias son muy bien vistas en los Estados Unidos. Te menciono que existen dos visas de inversión. Está la visa EB5, que es una visa que te lleva directamente a una residencia, y está la visa E2, que es una visa temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Que tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento, pero la puedes renovar N cantidad de veces. Puedes renovarla cuantas veces sea necesario y mientras mantengas esa actividad económica que cumple con los requisitos de la visa. Y ahorita vamos a detallar un poco más de qué se trata de eso. Antes de entrar en el cómo lo hacemos, vamos a hablar un poquito de los beneficios de cada una de las visas, porque creo que es importante. Existe muchísimos clientes. Yo constantemente estoy hablando con clientes que hay veces que no tienen la información correcta y es por eso que este tipo de webinars es bueno para que puedan tener la información y la puedan usar para su ventaja. Correcto. Porque muchos clientes dicen, no, yo solamente quiero la residencia porque es lo que me conviene, yo quiero a los Estados Unidos y muchas veces quizás le conviene mejor una visa E2. Vamos a ver, que la visa E2 tiene como ventaja, lo principal y primera ventaja que me gusta mencionar es que no tienes la obligación de permanencia de tiempo en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un inversionista y yo tengo mis propios negocios en mi país, donde por más de que yo quiera a lo mejor estar en Estados Unidos un día al año, 6 meses del año o 2 años seguidos o el tiempo que me dure la visa, sea de mí esa decisión, pero que yo no tenga la obligación de estar 6 meses en los Estados Unidos al año. Entonces, la visa E2 te permite esa flexibilidad. Al tener esa flexibilidad, también tienes tú el poder de decisión de si quieres hacer doble tributación o no. Porque si tú estás menos de 6 meses en los Estados Unidos, no tienes que pagar doble tributación. Y si estás más de 6 meses, sí debes declarar y debes pagar doble tributación. Pero es elección de uno, ya no tienes esa obligación, ¿no? Ya después los demás beneficios son muy en términos familiares. El cónyuge del aplicante va a poder entrar en el proceso. Muchas veces nuestros clientes, las parejas, se ponen de acuerdo en quién va a ser el aplicante, el hombre o la mujer, depende de a cuál le va a convenir tener ese permiso de trabajo para poder trabajar en cualquier industria.
los hijos menores de 21 años se van a poder acoplar al proceso, van a poder estudiar en las escuelas públicas, que eso es muy importante porque con una visa de turista no se debe estudiar en una escuela pública. A lo mejor lo logras hacer porque las escuelas no te están pidiendo la visa, pero el día del futuro, cuando tengas que renovarla y te pregunten y tengas que decir la verdad, vas a tener consecuencias y eso ha pasado comúnmente. Y pues también vas a poder tener acceso al Social Security, acceso al sistema bancario, al sistema crediticio de los Estados Unidos, que como tú sabrás, es muy importante. Por eso es que la visa de inversionista es ideal también para aquel cliente que quiere probar, a lo mejor hoy en día con la tecnología pueden ser tan eficientes y productivos desde cualquier lado del mundo, porque hoy en día todos trabajamos en cualquier sitio remotamente y quiere a lo mejor probar el terreno en los Estados Unidos y después cambiar el proceso o simultáneamente hacer un proceso de la EB5 y la E2. Eso se puede hacer perfectamente porque la EB5 se demora 2 años en que la obtengas, la E2 se demora mucho menos. Entonces, son diferentes estrategias que se pueden implementar. Como te mencionaba antes, nosotros por muchos años, nuestra mayor casos de éxitos en poder ofrecerle la solución de visas a nuestros clientes, lo hemos hecho con franquicias. Pero las franquicias, si son franquicias serias, tienes la obligación, el franquiciado tiene la obligación de operar esa franquicia por lo menos los 2 primeros años. Ya después puedes poner un director que la maneje. Entonces, para ese cliente que no quiere venir aquí a aprender a cómo manejar una tintorería o una pizzería o una heladería, entonces este producto del plan B es ideal porque en este producto nosotros solamente le vamos a dar al cliente un rol ejecutivo. Él no tiene que trabajar el día a día del negocio porque nosotros lo que hacemos es que acompañamos esto con un business plan diseñado por nuestros abogados de migración y por nuestros contadores. Nosotros vale la pena recalcar que contamos como aliados muy directamente con unos 8 bufetes de abogados que trabajamos todos los casos y están acostumbrados a trabajar con nosotros. Sin embargo, si el cliente quiere trabajar con su propio abogado, bienvenido sea. Siempre tenemos esa puerta abierta. ¿Okay? Entonces, ya con esto, pues te hablé un poquito de los beneficios de cada una de las visas, cómo lo hacíamos anteriormente y ahorita por qué nos pusimos a trabajar en el mundo inmobiliario. ¿Por qué cambiar de esa estrategia? Bueno, porque hoy en día existen muchas oportunidades. Esa es la respuesta. Y ya hablando de esto, sé que de esto a lo mejor tú tienes un máster mucho más que yo, estando tú en el mundo inmobiliario por tantos años, pero nosotros nos hemos metido justamente en este tipo de negocios porque hoy en día existe un déficit millonario en lo que se llama viviendas unifamiliares y sobre todo en el estado de la Florida, que se ha convertido en el estado de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Es increíble, yo estaba viendo ayer las estadísticas de por qué el crecimiento en Florida y obviamente cuando tú comparas un estado que no tienes la obligación de pagar los impuestos estatales, los impuestos estatales, y lo comparas con Nueva York, que tiene un impuesto de un 12% versus un 6% que tienes aquí en Florida, eso ha estimulado a muchísima migración, no solamente internacional, sino también interna de empresas, individuos, millonarios, headquarters, empleados de tantas compañías, porque están viniendo más de 1,272 personas al día aproximadamente al estado de la Florida. Sí, es verdad que muchos también se van, pero son más los que vienen y no solamente a las ciudades principales como lo son Miami y Orlando, sino también a muchas ciudades satélites, que es justamente donde nosotros le damos esa actividad económica a nuestros clientes de construir viviendas unifamiliares. Por eso el crecimiento. ¿Me ibas a decir algo, Sebastián? No, realmente qué interesante lo que estás planteando, porque uno, al ser de Argentina, pero también me contacto con muchos inversionistas de Colombia también, y resulta de que muchos ponen su restaurante, su lavadero de autos y distintos tipos de empresas y a veces están
un poco muy estresados con el tema de todo lo que es el manejo. Por eso digo, esta opción que nos estás presentando, que ahora te vamos a seguir escuchando, realmente me parece muy, muy interesante. Así que, por favor, Alfonso, continúa. Sí, y bueno, y eso que mencionas vale la pena porque también nosotros tenemos clientes que en un principio le sacamos la visa E2 a través de un restaurante, y ya los clientes no quieren operar ese restaurante porque tienen otras habilidades que las quieren desarrollar. Acuérdate que este es el país del entrepreneur, este es el país de las personas que ya tienen 2, 3 años aquí viviendo y se les pudo ocurrir hacer un negocio nuevo y lo hacen. Entonces ya no quieren estar manejando ese restaurante que les permitía ese estatus legal migratorio y se han vuelto clientes del Plan B porque entonces ahora se pueden dedicar a su proyecto personal, entrepreneurship, para poder desarrollarse y con este mantienen su estatus legal manteniendo un rol ejecutivo. Bien, entonces, obviamente, por esos factores, además de la inflación también ha colaborado a poder tener esa medición de dónde invertir, pues obviamente al estar la inflación en esos niveles y los intereses en esos niveles, es más saludable diversificar el capital en bienes raíces y justamente en viviendas unifamiliares, que es donde ya mencionamos que existe este déficit. Si nosotros tomamos esas tres fuerzas, esas tres características, y le agregamos ese ingrediente que está latente en nuestros países por temas de seguridad, por temas socioeconómicos, por temas políticos, que es la incertidumbre, de ahí es que se origina nuestra solución, el Plan B. Entonces, lo voy a resumir aquí en pantalla. ¿De qué se trata? El Plan B es una actividad comercial que nosotros le vamos a dar a nuestros clientes y vamos a acompañarlos en un 360 para que tengan solamente un rol ejecutivo, un negocio de muy bajo riesgo. ¿Por qué de bajo riesgo? Porque todo va a estar a nombre del cliente. Nosotros no somos un fondo de inversión, no somos un pool, no somos socios. Nosotros cobramos unos fees por nuestro servicio y por nuestro trabajo, que ahorita con mucho gusto voy a detallar algunos de ellos. Y el cliente todo lo va a tener a su nombre. Nosotros lo acompañaremos en el proceso. El cliente necesita tener una inversión de $235,000 y todo esto para poder conseguir la meta de la visa E2, que es la visa inversionista, que ya hablamos de sus beneficios. ¿Okay? Aquí se resume de qué se trata ese Plan B. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, al igual que en el mundo de las franquicias, nosotros tenemos alianzas con más de 300 franquicias en 25 industrias distintas. De eso se ha tratado nuestra compañía por muchos años. En el mundo inmobiliario, lo primero que tuvimos que observar es con quién debemos trabajar. No podemos arriesgar nuestra misión principal, que es migratoria, en trabajar con cualquier contractor o algún contractor pequeño que pueda tener algún problema de bien sea material, o bien sea de entregas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos alianzas con un desarrollador que le construye a Lennar. Lennar es una de las constructoras más grandes de los Estados Unidos, una empresa pública, y nosotros tenemos alianzas con este tipo de empresas que a su vez le entregan a nuestros clientes un sistema de monitoreo para que puedan tener el estatus de cómo va su construcción en todo momento, en ese día a día. Y no solamente con este tipo de contratistas, sino tenemos alianzas también con brokers de terrenos, para que el cliente pueda escoger dónde quiere Claro. construir. Y claro, Alfonso, y qué importante lo que estás comentando. Estás hablando de todo un equipo, estás hablando de la empresa Lennar y sus contratistas, ¿no? Yo que vengo de, digamos, toda mi vida arquitecto que he construido en mi país, digo, qué importante de que no estamos hablando que se hace un pool de inversiones con un constructor N. No, estamos hablando de gente que tiene prestigio, que tiene reputación, y eso es muy importante a la hora del inversionista, sabe dónde, con quién, ¿no? Así que muy bueno, muy bueno. Sí, de hecho, ahorita en lo que vaya la línea de tiempo, para nosotros lo más importante, yo siempre lo he dicho, cuando estamos hablando en este webinar, estamos
diciendo mucha información que lo más seguro es que es muy nueva para algunos de ustedes que están escuchando. Y lo que yo diga, yo trato de resumirlo. Tenemos apenas 15 minutos y ya hemos hablado de bastante contenido y todavía nos falta un poco más, pero yo siempre hago esta analogía de que lo estamos hablando a 30,000 pies de altura, ¿ok? Todavía faltan muchos detalles. Por eso yo invito a que una vez que ya usted vio este webinar y ya esta solución le hace sentido, hace clic en lo que usted desea hacer, entonces se comuniquen con Sebastián. Aquí pongo los números de Sebastián y su correo electrónico para que de ahí nos vayamos a una consultoría inicial. En esa consultoría inicial, ahí ya nos vamos a ir a 8,000 pies de altura. Voy a tratar de esclarecer todas sus dudas y todavía faltan muchas más. Lo más importante es, ya una vez que aclaramos sus dudas, después nos vamos a lo que se llama el periodo de evaluación. Y en el periodo de evaluación, ahí sí vamos a tocar todo a nivel del mar. Y ahí, y me adelanto en hablarles de qué se trata ese periodo de evaluación. Ese periodo de evaluación se trata en que vamos a hacerle 5 citas, ¿ok? Con nuestros aliados, con el contratista. Bueno, el primero y principal es el abogado de migración, ¿ok? Ese es el principal, el abogado de migración, para que él pueda escuchar su historial, muy importante, porque eso es vital. Muchas veces hay clientes que tienen ciertos procesos que no se cerraron correctamente y eso es algo que hay que observar antes de iniciar esto, ¿ok? Por eso se llama el periodo de evaluación. Después con el contratista para poder esclarecer cualquier duda sobre la obra. Por cierto, pongo en pantalla el tipo de vivienda que nosotros hemos escogido para poder hacer esta actividad económica. Nosotros escogimos una vivienda de 4 habitaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día, después de la pandemia, 3 habitaciones hacia arriba es lo que más escasea y obviamente esto es un negocio y nosotros tenemos que dar un producto que sea atractivo para el mercado, para que el cliente pueda venderlo, pueda generar un profit y pueda seguir haciendo esta actividad económica. Ya vamos a resumir esa parte, no me voy a adelantar tanto. Construimos en todo Central Florida, Ocala, el West Coast, Punta Gorda, el East Coast, Palm Bay, etcétera, ¿ok? Entonces, antes de seguir, es importante, y antes de hablar del detalle del negocio en sí, es importante saber que los clientes cumplen con 3 requisitos para poder entrar en esto, ¿ok? Desafortunadamente, no todos los países tienen tratado con los Estados Unidos para la visa E2. Solamente los países de Latinoamérica que estoy mencionando en pantalla, como lo son México, Colombia, Chile, Argentina, o Panamá, Costa Rica, Honduras. Creo que me falta Paraguay por incluir aquí. Yo ahorita te compartí para que también tú lo compartas con tu audiencia, Sebastián, excelente. Un link con el website del Estado donde te dice exactamente todos los países. Ahora, si usted es de Bolivia, Venezuela, Ecuador, que no tienen tratado, pero tuviese una segunda nacionalidad, un segundo pasaporte, como lo puede ser español, italiano, alemán o francés, o algunos otros países que están en la lista que te acabo de mencionar, sí pudiese aplicar. Eso hay que observarlo. Segundo requisito, que usted tenga la capacidad de invertir $235,000, más 20 más 15. Ahora voy a detallar qué son esos fees en el próximo slide, y que usted quiera actuar en los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque las leyes cambian y esto hay que revisarlo y esto hay que estar encima constantemente. Entonces, ¿cómo es el negocio? El negocio es que usted va a hacer una inversión de $235,000 y efectivamente ese $235,000 tienen que estar disponibles en una cuenta de usted en los Estados Unidos antes de que se presente el paquete en los consulados. Entonces, esto lo va a necesitar tener prácticamente inmediatamente, ¿ok? Ahorita les voy a hablar de un poquito de la línea de tiempo. En ese negocio van a haber 2 costos, ¿ok? Los otros 2 costos que van a haber, aparte de esa inversión de los $235,000, son $20,000, que es lo que nosotros cobramos por ensamblar este proyecto. Aparte, nosotros tenemos unos fees de seguimiento por cada vivienda, que eso lo vamos a dar más detalle en el periodo de evaluación. Y los costos de los abogados, que es de $15,000. ¿Ok?
Entonces, estos son los honorarios de los abogados. Entonces, el cliente para entrar en este proyecto con fin de inmigratorio para poder conseguir la visa 2 necesita tener una disponibilidad de $270,000. Importantísimo. Nosotros aportamos, dos de los mayores aportes que nosotros ofrecemos a nuestros clientes para poder hacer esto atractivo, es que nosotros le vamos a garantizar el retorno a nuestros clientes. Y esto es algo prácticamente increíble. Nadie hace esto, ¿ok? Claro, ¿cómo lo hacemos? La actividad económica es que el cliente va a construir viviendas, va a generar empleos, bien sea directa o indirectamente. Eso es algo que depende del abogado que uno use. El abogado decide qué estrategia, porque tenemos abogados que prefieren hacerlo directa y hay abogados que prefieren hacerlo indirectamente. Pero el cliente va a construir una vivienda y en el cabo de un año, que es lo que tarda el periodo de construcción, el cliente la va a vender. Y eso es un negocio y esa vivienda debe generar un retorno. Bueno, ese retorno nosotros garantizamos hasta el 8% de la inversión, que son $235,000. Eso equivale a 18,800. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente hubo un año malo, que no tuvo, se vendió la propiedad y el cliente nada más tuvo un retorno de 8,800, para la próxima vivienda, él vende, recupera su inversión, porque va a recuperar ese dinero. Entonces, en vez de darnos 235 para la segunda vivienda, entonces nosotros le acreditaremos 10 porque le estamos garantizando su profit anterior y nos tendrá que dar nada más 225. De esa forma le damos esa garantía al cliente y esa continuidad. ¿Okay? Y eso es muy importante, nadie hace eso. Obviamente, no quiere decir que la vivienda que presenté en pantalla hace unos minutos, esta que está aquí, esto no cuesta $235,000, ojalá. Esto cuesta hacerlo unos 300 tanto mil dólares y nosotros en ese interín le vamos a conseguir un préstamo de construcción al cliente por ciento y pocos mil dólares, que es la diferencia entre la inversión y el costo real de la vivienda, y ya después cuando se venda es que el cliente va a poder tener ese retorno. ¿Ok? Sé que es mucha información. Pero muy bien, explicando muy claro y veo una opción tan, realmente no lo conocía, lo veo, este plan B. Estoy pensando en familias que dicen, yo quiero que mis hijos estudien acá, ¿sí? Yo soy piloto de avión, yo puedo trabajar en el aeropuerto de Fort Lauderdale, ¿sí? Yo tengo un sueldo, pero esto aparte le genera un retorno de una inversión que hicieron, pueden tener el Social Security, o sea, al menos en Argentina, calculo que en Colombia también, hay mucha gente que me está preguntando por algo así y no quieren poner un restaurante. O sea, perdón, continúa, Alfonso, pero muy interesante. No, y es que realmente es exactamente lo que tú dices, porque al final la visa les sale gratis, porque al cabo de la visa se pagó sola con esto, y eso es real, por eso lo hacemos así de atractivo. Entonces, bueno, ya para finalizar, esto lleva una línea de tiempo, ¿ok? Esto lleva una línea de tiempo y lo iniciamos con esa consultoría inicial, que es justamente lo que les estaba comentando. Hoy estamos viendo esto a 30,000 pies de altura, 10,000 metros, como iba el avión, ¿ok? Lo ideal es que si lo que le hemos explicado ha hecho clic, aquí pongo los teléfonos de Sebastián en pantalla nuevamente, hagan una cita con Sebastián y nos vamos a la consultoría inicial. Ese es el primer paso. Segundo paso es ir al periodo de evaluación. En ese periodo de evaluación nosotros vamos a pedir un depósito de $6,000. Es un periodo que va a ocupar 15 días y en esos 15 días vamos a hacer las 5 citas que le comenté, con el abogado de migración, con el contratista, con el broker del terreno, con la persona de Globofran en el área de finanzas y con la persona también de nuestro equipo, quien va a acompañarlo a usted en el día a día. ¿Ok? Entonces, ya después del periodo de evaluación, que el cliente, bueno, si el cliente decide no seguir, se le devuelven los $6,000. Son 100% reembolsables. De hecho, nosotros cuando le pedimos el dinero que deposite, de una vez le pedimos la cuenta de dónde lo vamos a retornar en caso de que se tenga que retornar. Pero si el cliente ya decide seguir en adelante, entonces de ahí se hace la creación de empresas, la creación de la cuenta bancaria, se firma el proyecto. Después, obviamente, comienzan los dos procesos paralelamente, el proceso migratorio y el proceso de construcción, que todo eso va a tomar aproximadamente 10 meses a un año.
y de ahí se hace la venta y repetimos el ciclo. Ya todos esos más detalles se los vamos a dar con mucho gusto en esa consultoría inicial. Y ya con esto, Sebastián, creo que hemos culminado. No sé si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. No, realmente lo has dicho todo y realmente me parece una opción excelente. Ya saben, inversionistas extranjeros, esta es otra opción más muy, muy interesante. Siempre en este espacio tratamos de compartir distintas opciones desde otras perspectivas. Así que, Alfonso, muy agradecido. Muchas gracias por tu presentación. Realmente increíble. Muy, muy interesante. Muy Muy bien, interesante. muchísimas gracias, Sebastián, y a todo tu público. Muy buenas tardes y quedo a la orden. Chao, chao. Chao, chao.